Ok, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, Canal 50 para todo Temuco y para las casas, y también a través del streaming en www.tvuct.cl para todo Chile y el mundo. Y recientemente estamos en la señal de Telefónica del Sur, Telsur, desde la ciudad de Talca hasta Coyhaique. Así es que toda la macrozona sur del país a través de TVUCT Araucanía y por supuesto de Pauta Abierta, que hoy día trae una invitada muy especial. Me refiero a la subsecretaria de Hacienda Claudia Sangüesa en el marco de la gira que realiza el Ministerio de Hacienda para difundir los principales aspectos de la reforma tributaria. La subsecretaria de la cartera llegó a Temuco para reunirse con autoridades locales y representantes de gremios empresariales, entre otros, y por supuesto quiso acompañarnos también aquí en TVUCT Araucanía en Pauta Abierta. Claudia Sangüesa es doctora en Economía de la Universidad de Cambridge, magíster en Economía, Crecimiento Económico y Economía Internacional en la Universidad de Chile e ingeniera comercial de la misma casa de estudios. Y está por ahí ya Claudia Sangüesa. Claudia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Pauta Abierta. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad para explicarle a la ciudadanía, ¿cierto?, y a los espectadores en lo que estamos. Exactamente. Sabemos que andan desarrollando una gira muy importante en el sur de Chile que los ha traído a la Araucanía, Claudia. Y cuéntanos cuáles son los motivos principales de esta visita que los ha tenido reunido con distintos actores de la sociedad, ¿no? Sí. Nosotros acabamos de presentar hace algunas semanas atrás dos proyectos de ley en realidad sobre la reforma tributaria. También estamos diseñando un tercer proyecto de ley. Y la reforma tributaria la hemos pensado, diseñada desde también las regiones. Visitamos a todas las regiones en los diálogos sociales, recogimos todas las opiniones, tanto de organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales, expertos y expertas que trabajan en las distintas universidades y también en consultoras especializadas para hacer una reforma tributaria que fuera pertinente, que respondiera a los desafíos del país, y por eso ahora lo que queremos después de ese diseño, ¿cierto?, volver a la región y presentarla, responder dudas. Hay muchas dudas, a veces se crean falsas conclusiones respecto a algunas medidas, así que es bueno ir cara a cara respondiendo estas preguntas. Estamos en eso ahora, hoy día hemos realizado una charla abierta primero, después visitamos un centro de innovación tecnológica aquí en Temuco que nos interesa porque la reforma tributaria está pensada también en responder a los desafíos del desarrollo económico y social de Chile hacia el futuro. Entonces está pensada para recaudar recursos para poder dar un salto en el desarrollo de Chile, no solo cerrar la brecha en términos de recaudación de impuestos respecto a los países desarrollados, sino que esa brecha básicamente refleja también un gasto mayor en desarrollo productivo, un gasto también en lo que llamamos derechos sociales, en salud, ¿cierto?, un acceso a un mejor sistema de salud pública, en mejores pensiones, en también un sistema nacional de cuidados. Pero también tiene una parte de inversión en productividad, en innovación y desarrollo, ciencia, tecnología. Y también hay un elemento de descentralización fiscal bien relevante que duplicaría los fondos que hoy día reciben las regiones por ese concepto. Eso es muy importante porque parte también de estos diálogos que hicimos en regiones. Y por lo tanto son el efecto directo de ese escuchar, ¿no?, de ese dialogar con la ciudadanía. Tiene un componente de centralización fiscal que son distintos instrumentos tributarios cuya recaudación va a ir a un fondo que se va a redistribuir entre las regiones, entre ellos, por ejemplo, parte del royalty minero, parte también de la sobretasa del impuesto territorial, las patentes también, parte de los impuestos correctivos. Todo eso parte de la recaudación de eso. Hoy día todo eso va a arcas fiscales, ¿cierto? La idea es que vaya parte de eso a un fondo que después genere recursos
ingresos para las regiones. Un poco este fondo común que señala subsecretaria, es lo que pasa, guardando las proporciones, las diferencias, y disculpe que no tenga el conocimiento técnico, pero lo que pasa hoy día un poco con el pago de las patentes, que hay una centralización también de cierto monto y que después se redistribuye, sobre todo en beneficio de aquellas comunas que tienen menos ingresos, ¿no? Efectivamente, ese es el mecanismo. También el Fondo Común Municipal es otro mecanismo. Pasa que si hay dos formas de hacer descentralización fiscal. Una es que las regiones, por ejemplo, recaudan de sus propios impuestos, y otra es a través de estos fondos que redistribuyen. El problema cuando tenemos tantas inequidades regionales, ¿cierto?, es que si los recursos que generamos por ingresos tributarios quedan solo en las regiones, aumentaríamos básicamente las brechas, y por eso se realiza esta recaudación a través de que alimentan fondos que luego se redistribuyen y permiten entonces un desarrollo también más equilibrado de las regiones en los gobiernos regionales. La idea de ese componente es que alimente o le dé contenido, ¿cierto?, a una ley de rentas regionales que se va a presentar también este segundo semestre, y que pueda hacerse efectivo duplicando esos recursos. Chile tiene pocos ingresos subnacionales como porcentaje del PIB. Por lo tanto, hace tiempo que venía esto como una demanda también acompaña el proceso de descentralización también del país. En resumen, usted ha señalado muchos aspectos que son importantes de conocer, ¿no?, para la ciudadanía, pero a su juicio, también en su mirada experta, con sus conocimientos de economía, ¿cuáles considera que son los aspectos más destacables de esta reforma que uno podría mencionar en el top 3, por ejemplo? Sí, hay varias cosas que son destacables y nos ayudan a caminar hacia un sistema tributario también más moderno. Hay un tema que es que pasamos en el régimen general de impuesto a la renta de un sistema semi-integrado a un sistema semi-dual, donde las rentas del trabajo y las rentas de capital tributan de manera diferente, y en un sistema más simplificado. Una de las características, y esa es la segunda característica importante de esta reforma, es que simplifica el sistema tributario, disminuyendo las horas de cumplimiento tributario también. Otro de los aspectos relevantes es que mejora la progresividad del sistema tributario. Nosotros, lamentablemente en Chile, nuestro sistema es regresivo. Si parte importante, más del 50% de los ingresos fiscales provienen del IVA, y aumentar los ingresos por otras fuentes de ingresos de la renta o riqueza también ayuda a mejorar la progresividad del sistema. Finalmente, hay innovaciones aquí que son importantes. Primero, hay una idea de reducir el impuesto de primera categoría de las empresas en 2% si la gran empresa invierte en productividad. Invertir en productividad es también una agenda de desarrollo económico, ¿sí? Chile invierte poco en productividad, y por eso queremos incentivarlo a través de esta reducción del impuesto de primera categoría en 2%. Segundo, hay beneficios a la clase media. Hay dos tipos de beneficios interesantes que tomamos también de experiencias internacionales. Hay un beneficio que tiene que ver con el descuento del gasto en arriendo, ¿cierto?, de la base imponible del impuesto a la renta, así como el gasto en cuidados para niños menores de 2 años y personas con discapacidad. Todo eso son cosas nuevas, innovaciones y beneficios que nos ayudan a mejorar los incentivos a la formalización tanto de las actividades productivas como laborales, y también al gasto en estas áreas que son importantes para el país en el futuro, como el gasto en cuidados y también el gasto en productividad. En ese escenario, subsecretaria, vemos que hay muchos elementos técnicos, por supuesto, que son propios de una reforma de estas características, pero se vislumbran ahí ciertos elementos que van en directa mejora de la calidad de vida de las personas, más allá del factor directo, ¿no?, que es el económico. Uno puede visualizar, usted lo ha comentado en sus primeras respuestas, que hay algunos elementos claves: pensiones, calidad de vida, el cuidado de los niños, el apoyo en el subsidio de arriendo. En ese contexto, y para el ciudadano común y corriente como nosotros, ¿cuáles
son esos beneficios que son destacables justamente y que también hacen carne, ¿no? esta reforma, y que dan cuenta de que las personas tomen valor a la hora de entender qué está pasando con esta reforma tributaria. Sí, efectivamente, hay dos fuentes, una excelente pregunta, hay dos fuentes de beneficio que son importantes que entendamos cómo funcionan, cómo se materializan. Primero, el Estado de Chile, cuando provee bienes públicos, ¿cierto?, necesita estos recursos fiscales para proveer mejores bienes públicos. Otros países de la región, no muy lejanos a nosotros, han ido en una senda más bien de no sostenible de financiamiento de esos bienes públicos. En Chile, comprometerse con una reforma tributaria implica darle también al gasto fiscal sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, uno dice, vamos a financiar mejores políticas públicas, ¿cierto? Mejorando el sistema de salud, que necesita un gasto público importante para mejorar su atención, ¿cierto? Mejorando también, introduciendo lo que hace tanto falta nos hace por el tema del envejecimiento de la población, ¿cierto? Un sistema nacional de cuidados. También las pensiones en el pilar no contributivo que provienen de recursos fiscales. Entonces, una reforma tributaria tiene como contrapartida eso, ¿sí? Los mismos gastos en las regiones provienen de una reforma tributaria. Después hay todo un tema con la inversión, que a veces quizás los ciudadanos, la ciudadanía no lo ve tan directamente, pero finalmente ser un país más desarrollado e invertir en productividad mejora los empleos, mejora los salarios también. Y por lo tanto todo lo que es inversión productiva, ¿cierto? Eso también es parte del gasto y no solamente de los incentivos que tiene la reforma. Y finalmente están estos otros beneficios que son incentivos tributarios que también benefician a las personas, especialmente a la clase media, decimos nosotros, que son beneficios de descuento de la base tributaria del impuesto a la renta por cuidados y por también descuentos por gasto en arriendo, ¿sí? El beneficio consiste en el arriendo, por ejemplo, si un hogar, si un contribuyente, gasta hasta 450.000 pesos mensuales en arriendo, eso se descuenta de sus ingresos y por lo tanto tributa menos, ¿sí? Originalmente esa persona tendría que tributar por su ingreso completo, en cambio se le resta este gasto en arriendo, entonces tributa por menos. Lo mismo que el gasto en cuidado, y eso incentiva por una parte dar información, incentiva la formalización de estos mercados, tiene hartos efectos positivos colaterales, además de generar el beneficio para esas personas, y también por otro lado valorar el sistema tributario. Eso es algo que también nos han señalado en los distintos diálogos, que hace falta saber, conocer qué impuestos pagamos, por qué pagamos, hacia dónde van esos recursos, qué financian finalmente mis impuestos. Efectivamente. En ese sentido, también tenemos esto acompañado de un programa de formación tributaria, de asistencia a los contribuyentes desde el colegio, ¿sí? Para que todos sean más conscientes de que estos no solo son derechos, también son nuestros deberes y la forma en la cual nos juntamos como sociedad. Y qué importante, ¿no?, lo que usted menciona ahí, subsecretaria, la formación desde temprana edad en temas económicos. De pronto, estos pequeños gestos, estas pequeñas acciones como la capacidad de desarrollar el hábito de ahorro o el generar presupuestos, etcétera, que aquellos que no tienen una formación o una base, de pronto no tienen hábitos, muchas veces les cuesta mucho, ¿no?, enfrentarse a la vida adulta de pronto sin mayores conocimientos. Efectivamente, estamos en conversaciones de hecho con el Ministerio de Educación para poder incluir estos aspectos. No solo han salido desde el punto de vista también tributario, sino que también desde el punto de vista, por ejemplo, de formación previsional. Hay muchos conceptos, hay muchas políticas públicas que debemos tener conocimiento desde temprano, ¿sí? Desde la enseñanza media también, porque eso también es parte de la formación ciudadana. El hecho de ser ciudadano y pertenecer a esta sociedad también requiere de un conocimiento acerca de cómo funcionan las distintas
obligaciones tributarias, ¿cierto? Son parte también de lo que los expertos llaman el pacto social, ¿no? Exactamente. En lo concreto. El vivir en sociedad también conlleva una serie de derechos y deberes, por supuesto. Subsecretaria, queremos agradecerle el tiempo y esta ilustrativa conversación para nosotros, para la audiencia, para la teleaudiencia que hoy día nos acompaña también, sobre todo aquellos que están desde Talca hasta Coyhaique sintonizando TVC Araucanía, y le deseamos mucho éxito en este proceso también de dar a conocer, ¿no?, esta reforma, y que todo vaya muy bien, y por supuesto su casa cuando tengan una próxima visita a la Araucanía. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad y estaré pronto, ojalá, explicando estos conceptos. Muy contentos de transmitir lo que estamos haciendo como gobierno en todas partes. Muy amable, muchas gracias.